Son las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda David Casado en este domingo 9 de agosto, un día en el que la mayor parte de los españoles seguís de vacaciones y no os tenéis que preocupar de que mañana sea lunes, aunque a algunos nos va a tocar trabajar y por si fuera poco van a volver a repuntar los termómetros a partir del martes. Esta pequeña tregua que nos ha dado va a durar 2 días y nos va a dejar sol en gran parte de España, a excepción del norte y del este peninsular, donde no se descartan para el día de hoy algunas lluvias. Será a partir del martes cuando los termómetros vuelvan a subir, como nos ha contado aquí en COPE el meteorólogo Jorge Alcina. Vuelve a repuntar el calor a partir del martes y hasta el 17-18 vamos a tener otra secuencia de temperaturas muy altas que de nuevo va a afectar a gran parte del territorio peninsular y al archipiélago balear, incluso con temperaturas altas en el norte. Y mientras seguimos con los sofocos por el calor, que son muchos, en Ceuta siguen viviendo como la crisis iniciada hace una semana por la entrada masiva de 72.000 migrantes procedentes de Marruecos se enquista, porque la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez está haciendo que toda esta situación que vive Ceuta se cronifique. Mientras el Ejecutivo defiende que la ciudad autónoma ha vuelto a la normalidad, nada más lejos de la realidad, sino que se lo digan a Rosa de Juan, que es la propietaria de la empresa Visitando Ceuta. Siguen sin poder abrir. Esta semana no hemos hecho nada. Nosotros hacemos la ruta turística del casco histórico, que es la más numerosa, la que más público accede. Tenemos 4 salidas diarias, todas anuladas. Luego hacemos rutas senderistas. ¿A quién se le va a ocurrir ir por el monte? Y luego hacemos unas rutas panorámicas preciosas a los 2 miradores de la ciudad. Y tampoco, es que están todas anuladas. Tampoco tiene mucho de normalidad que sean cientos de unidades policiales y militares en la ciudad autónoma para velar por la seguridad de los ceutíes, porque entre 8.000 y 11.000 marroquíes que entraron de forma ilegal aquel jueves 30 de agosto siguen por las calles de la ciudad, como ha denunciado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Hemos estado oyéndole al gobierno de la nación que había 2.500 personas en Ceuta. Las estimaciones hablan de entre 8 y 11.000. Entonces, realidad, por favor, que contemos la verdad de lo que está pasando y que actuemos en consecuencia. Y 10 días después seguimos sin saber el número exacto de personas que entraron, el número de personas que siguen en Ceuta y, lo peor, a qué se ha debido. Los expertos señalan a que se trata de un mensaje de Marruecos, a todo ello a nuestro país, por acercarnos a Argelia. Para Sánchez, lo sucedido era un claro ataque. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y ante estas palabras queda pensar, ¿de quién se trata? ¿Quién ha cometido ese ataque a la integridad de España? Todo el mundo cabría esperar que hacía referencia a Marruecos, pero nada más lejos de la realidad, porque resulta que la culpa era de las mafias, aunque, como defendió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hay muchas cosas que no tienen culpable. Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Menos mal que Marlaska nunca ha escrito un libro de Agatha Christie, porque si llega a escribir, yo que sé, Asesinato en el Orient Express, todavía estamos buscando la trama del libro. Agatha Christie necesitaba 200 páginas para encontrar al culpable y Marlaska una rueda de prensa para decir que no lo hay. ¿Y qué opina la gente de todo esto? Según un sondeo de Sigma 2 para El Mundo, casi 5 de cada 10 españoles cree que detrás de lo ocurrido en Ceuta hay un intento de presión por parte de Rabat y solo un 6% cree que esto es culpa de la mafia. Además, un 82% de los encuestados, es decir, 8 de cada 10, apostaría por militarizar la frontera. Y mientras en la calle se sigue hablando de la situación de Ceuta, lo único que sabemos del presidente es que está en la residencia oficial, allí en La Mareta, en Lanzarote, disfrutando de unas plácidas vacaciones y que no tiene piernas, al menos es lo que muestra la última foto que ha sido compartida por el gobierno. Se ve al presidente asistiendo a una reunión de alto nivel, pero sin piernas. No sé si debemos elevar la situación de emergencia o no ante esta semejante catástrofe, o simplemente echar a la calle a su community manager por tan falsa fotografía y cuya edición podía haber hecho un muchacho de 10 años obteniendo esos y mejores resultados. Y es que Sánchez ha optado simplemente por desconectar en sus vacaciones. Ya vendrán los problemas después. Y ha dejado, eso sí, al mando de las operaciones
a Pepe Gotera y Otilio. Pepe Gotera y Otilio chapuzas a domicilio, es decir, a Óscar López y a Óscar Puentes. Como diría Pío Cabanillas, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Primero, Óscar López. Su función ha sido la de echar balones fuera y, por supuesto, culpar de todo al PP. En esta ocasión, por utilizar al Senado para pedir explicaciones a los ministros de lo que ha sucedido en Ceuta. La historia del PP con el Senado es para estudiar, desde luego, en los libros de historia, cómo está instrumentalizando el Partido Popular el Senado. Hace referencia a que el Senado pidió la comparecencia de los ministros como Robles o Grande Marlaska. Luego Moncloa vio que era mejor idea que fueran al Congreso y entonces los ha citado para el 25, a partir del 25, a Robles, a Bolaños, a Álvarez y a Grande Marlaska. Porque si no se hace política con la crisis, algo está fallando. Y luego está Óscar Puente, que lo de asumir responsabilidades por lo de Adamuz y por hundir la alta velocidad de nuestro país, no. Pero para contestar a todo el mundo en Twitter es el primero. Su única función es la de ser el propagandista del gobierno y, por supuesto, de Sánchez. La influencia de España en Europa y en el mundo es hoy incluso mayor que en los tiempos de Felipe González. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. ¿Y cómo continúo yo ahora? No sé a qué se refiere Puente de peso internacional, porque estamos enfrentados a Estados Unidos, quien nos reclama que aumentemos el gasto militar y no lo hacemos, con Israel, porque desde que atacó Gaza las relaciones están rotas y los acuerdos suspendidos, o con Italia, que es el último en aparecer en este tablero político, porque empieza a hacer controles a los españoles y así un largo etcétera. No hago referencia, eso sí, a la segunda parte de lo que decía Puente. Y este es el peso internacional que defiende el ministro. Mientras Pedro Sánchez disfruta aislado del mundo, la vida sigue y hay muchas personas que esta crisis está marcando su economía y, lo peor, su forma de vida. Y la falta de políticos auténticos dispuestos a tener esa empatía con los ceutíes, o las personas que lo pierden todo en catástrofes como los incendios, lo sucedido en Ceuta, el accidente de Adamuz, por ejemplo. La humildad de reconocer los errores y la valentía de tomar las medidas necesarias. 7 minutos pasan de las 2, 1 hora menos en Canarias. A esta hora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Fernando Díez. Escuchas Mediodía COPE. La Guardia Civil ha reforzado la seguridad en la costa de Melilla. Hasta allí ha desplazado el buque patrullero de altura Río Segura, diseñado específicamente para llevar a cabo misiones de control de fronteras, lucha contra el narcotráfico y servicios de salvamento, búsqueda y rescate. El Papa ha vuelto a clamar contra la invasión rusa de Ucrania en el Ángelus de este domingo. Frente a tanto dolor, expresa el pontífice, es urgente respetar el derecho humanitario y que cesen de ambas partes los ataques que implican objetivos civiles. La guerra, asegura, no hace más que generar guerra. E Irán afirma que no negociará con Estados Unidos a menos que Trump cumpla con los puntos firmados hace ahora 2 meses en el memorando de paz. El fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra son los puntos sobre los que ambos bandos siguen sin alcanzar un acuerdo. Y este domingo hay hasta 12 comunidades en alerta por lluvias, tormentas y altas temperaturas. Los termómetros rozarán los 40 grados en gran parte de Andalucía y Baleares, mientras que la mitad norte del país, especialmente Aragón, La Rioja y el País Vasco, aguardan una tarde de lluvias y en algunos casos incluso granizo. Y turno para la carrera de MotoGP en Silverstone, Miguel Martínez. Sí, se ha apagado el semáforo para dar el pistoletazo de salida a las primeras vueltas del fin de semana del Reino Unido. De momento, en la pole está Raúl Fernández, le sigue el italiano Bezzecchi, cierra Jorge Martín, que había empezado desde la pole en la parrilla de salida. En fútbol, ha terminado la primera parte del Manchester City Atlético de Madrid con resultado muy positivo para los de Simeone, Gonzalo de Esteban. Descanso en Seúl, Manchester City 0, Atlético de Madrid 1, gol del canterano Jorge Domínguez. Hasta ahora está siendo una primera parte de muchas imprecisiones en ambos equipos y con un Savinho en muy buena forma que está complicando mucho la vida de los centrales rojiblancos. Por ahora, el mejor del Atleti en esta primera parte, Oblak, y el canterano Jorge Domínguez con su gol. A las 3 de la tarde arrancará el duelo de pretemporada entre el Arsenal y el Borussia Dortmund y en juego Johor, Chelsea, y a las 3:30 Liverpool, Mónaco. En tenis, esta tarde Dani Merida peleará por un puesto en los cuartos de final del Abierto de Montreal frente al neerlandés Griespor. Gracias, Miguel. Ahora en Mediodía COPE volvemos a poner la mirada en Ceuta y analizamos el papel de Marruecos. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. Es hora de contar verdades en la radio. Y tú puedes contarlas con nosotros. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño. Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Son ya 10 días los que han pasado desde que se iniciase esa crisis en Ceuta, en la que más de 70.000 personas entraron a la fuerza en nuestro país. Más allá de lo que venimos analizando todos estos días, en la que ponemos el foco en lo sucedido o intentamos dirimir qué ha pasado, ahora vamos a poner aquí en foco en Mediodía COPE en Marruecos. Pues para intentar describir y dirimir un poquito más al país, hablamos hasta ahora con Daniel Gonzalo, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Salamanca. Daniel, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Placer. Bueno, lo primero, Daniel, para quien no conozca Marruecos, ¿cómo podríamos describir al país que tenemos al otro lado de la frontera? Sí, pues Marruecos en términos institucionales y de manera formal es una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria, según la Constitución de 2011. Pero en la realidad, en la práctica, el rey gobierna en determinadas materias, conserva una enorme capacidad de dirección sobre el conjunto del sistema. Por tanto, podemos hablar más de una monarquía constitucional, con instituciones parlamentarias, pluralismo electoral limitado, donde coexiste pues un circuito gubernamental electoral y un circuito monárquico de poder superior. Eso sería, digamos, en términos más institucionales. Así que la figura de Mohamed VI prácticamente concentra todo el poder político, ¿no? Digámoslo así. Así es, por lo menos una parte muy importante del poder. Y de hecho, este poder, pues, la legitimidad se basa fundamentalmente en una legitimidad dinástica y luego también la constitucional y estatal, asume gran parte de los poderes del Estado. Y luego una muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la cuestión religiosa. El rey es comendador de los creyentes, garantiza el respeto del Islam. Y eso es fundamental para comprender un poco y entender la superioridad institucional de la corona. ¿Hasta qué punto, Daniel, existe una diferencia entre lo que existe en Marruecos y lo que transmite oficialmente? Porque muchas veces son cosas completamente distintas. Así es, o sea, realmente, como os decía, o sea, una cosa es la parte formal y luego la realidad. Por ejemplo, si nos vamos al índice de democracias que elabora The Economist, nos encontramos que la nota que alcanza es un 4,9 y lo considera un régimen híbrido, un autoritarismo electoral. Y luego dentro es verdad que el gobierno tiene cierta capacidad de gestión en términos fiscales, por ejemplo, de agricultura, de ganadería, pero la cuestión de la política exterior, por ejemplo, las fronteras, todo eso depende del monarca y de una estructura de poder que hay a su alrededor, unas redes de poder muy fuertes, donde aparecen altos funcionarios de la administración, élites territoriales. Entonces, realmente el poder se encuentra localizado en el círculo más próximo del monarca. Hace no mucho tiempo, Daniel, veíamos imágenes de varias protestas en Marruecos, especialmente dentro de los jóvenes. ¿Cómo es la sociedad marroquí? Pues la sociedad marroquí es mucho más plural de lo que puede parecer a simple vista. Y estas últimas protestas que hubo, sobre todo, era de gente formada, universitarios, que desean pues unos cambios más profundos en el país. Y realmente los cambios, una de las habilidades que ha tenido el régimen de Marruecos es realizar cambios lampedusianos, es decir, que hacer cambios para que todo siga igual, ¿no? Y claro, entonces las reformas de 2011 van en ese sentido. Y eso es quizá uno de los elementos más característicos de mi punto de vista del régimen es sobre todo su capacidad de resiliencia, de adaptarse a todos los contextos más difíciles, incluso las primaveras árabes,
y salir más fuerte, porque al final lo que hacen es absorber demandas sociales en las reformas que realizan, pero el régimen se mantiene intacto. Y eso es fundamental para entender también muchas de las cosas que están pasando ahora. Y analizando lo sucedido el pasado jueves 30, poniendo el foco en ese salto masivo, ¿hasta qué punto crees, Daniel, que las autoridades marroquíes pudieron permitir, digámoslo así, o facilitar o incluso alentar lo ocurrido? Bueno, o sea, en términos objetivos es absolutamente imposible que esto se hiciera sin el conocimiento de ese círculo más próximo al monarca, que es el que controla y tiene el poder y toma las decisiones en política exterior y fronteras. Entonces sería muy ingenuo pensar que todo eso pasó sin conocimiento de Marruecos. Ahí la cuestión de fondo es el tema de Argelia. Ha habido un intento de normalizar relaciones con Argelia y entiendo que al régimen de Marruecos eso no le ha parecido correcto, ¿no? Es verdad que desde 2022 hubo un cambio muy fuerte en la política exterior de España, que fue adoptar una posición muy concreta sobre el Sáhara, que hasta entonces nunca ningún gobierno con independencia del color político había tenido. ¿Y pueden estar en peligro en un futuro la soberanía de Ceuta y de Melilla? Pues depende también de la posición que tengan los próximos gobiernos. Es verdad que teniendo en cuenta lo que decía antes de que el rey controla buena parte de la política exterior, las relaciones personales entre el monarca y nuestro jefe de Estado siempre tienen que ser buenas, y son buenas, ¿no? En ese sentido, eso ayuda mucho, pero también los gobiernos, la parte del Ejecutivo tiene que tener unas relaciones buenas, que no necesariamente impliquen que te aplasten, ¿no? Y, o sea, que aplasten tu soberanía. Yo creo que hay que ser rígidos en ciertas cuestiones, pero a la vez trabajar para que Marruecos le vaya bien, porque hay que tener en cuenta que a España no le interesa tener a Marruecos convertido en una Libia, ¿no? Por cuestiones como el terrorismo y la inmigración. Pero yo creo que a medio plazo no estaría en cuestión, ¿no?, la pérdida de Ceuta y Melilla, pero es necesario que las relaciones sean serias, ¿no?, entre Marruecos y España. Y luego también evitar conflictos con otros actores. Estoy pensando en el caso de Estados Unidos o de Israel, que ten en cuenta que Marruecos tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos y con Israel. Es uno de los pocos países árabes que tiene relaciones diplomáticas a partir de los acuerdos de Abraham. Y nosotros estamos un poco solos ahora en el estrecho de Gibraltar. Por eso conviene tener unas relaciones fuertes con socios importantes al otro lado del Atlántico y también con nuestros socios europeos, porque la Unión Europea tiene un papel fundamental en el tema de Marruecos, en las relaciones con Marruecos. Pues tocará estar muy pendiente de todo lo que suceda en los próximos días en Ceuta, pero nos ha servido mucho esta conversación para conocer un poquito más al aliado que tenemos al otro lado de la frontera, como bien dices, porque al final el futuro pasa por mantener al menos unas buenas relaciones con Marruecos. Daniel Gonzalo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Salamanca, muchas gracias por haber estado con nosotros explicándonos esa relación y sobre todo quién está detrás del otro lado de la frontera. Gracias, Daniel. A vosotros, un placer. Y Ceuta no se rinde. Ese es el lema de la concentración que va a tener lugar esta tarde en la ciudad autónoma. Una manifestación que va a arrancar a las 8:30 de la tarde y que será, según parece y según todo parece prever, concurrida si tenemos en cuenta que todas las comunidades de Ceuta han mostrado su interés en participar, y más aún cuando el gobierno de la ciudad autónoma también ha animado a los ciudadanos a acudir. El otro punto de atención a esta hora son los menores migrantes. Por eso, 2:19, nos vamos hasta Rabat. Última hora, Beatriz Mesa, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, una semana después de la entrada masiva de más de 50.000 personas
jóvenes marroquíes en Ceuta, está puesto el foco en los menores que llegaron solos. En torno a 200 permanecen en la ciudad. ¿Y qué ocurre con ellos cuando llegan a España? Lo primero es identificarlos y comprobar su edad. Si se confirma que son menores y no tienen ningún adulto responsable, pasan al sistema público de protección de menores. En este caso son los servicios de Ceuta los que inicialmente se hacen cargo de ellos y a partir de ahí comienza otro proceso. Alojamiento en centros de acogida, asistencia sanitaria, escolarización y un itinerario de integración. También se tramita su documentación y su autorización de residencia. A partir de los 16 años, esa autorización puede permitirles trabajar. Y hay una cuestión importante: ser marroquí no significa que puedan ser devueltos automáticamente a Marruecos, porque cada caso tiene que estudiarse y cualquier decisión sobre su regreso debe tener en cuenta, ante todo, el interés superior del menor. Gracias, Beatriz. Seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda en Ceuta. Y ahora las miradas están puestas en el próximo 15 de agosto y en el temor a que se produzca una nueva entrada masiva de migrantes. Para la Guardia Civil, la probabilidad que esto ocurra es baja, pero existe, como nos ha explicado aquí en COPE Mila Cívico, portavoz de Jucil, esa posibilidad. Nosotros no podemos afirmar que se vaya a producir, sería una irresponsabilidad por nosotros, pero tampoco podemos eludir esas señales, esas informaciones que nos llegan. Entonces, lo que sí que hay que hacer, y es muy importante, es anticiparse y que todos los dispositivos policiales estén preparados para ello. Y la semana pasada el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba que no habían recibido ninguna información por parte de los servicios de inteligencia sobre lo que estaba por venir en Ceuta. Desde el CNI no pueden salir a defenderse de estas acusaciones, principalmente porque tienen una obligación legal de secreto y reserva, pero hoy hemos podido leer en las páginas del diario El Mundo cómo los agentes consideran que se les están utilizando y cómo aseguran que todo se informó con tiempo suficiente y que se sabía por completo lo que iba a pasar. Es algo que corroboraba aquí en la cadena COPE el exagente del Servicio de Inteligencia, Jaime Rocha. Y estoy absolutamente seguro, aún no lo puedo asegurar al 100% porque no estoy ahí metido, pero sí, estoy absolutamente seguro que el CNI, con tiempo y abundante información, sobre todo, se estaba organizando, eso estoy seguro. Vamos, no me entra en la cabeza que haya pasado desapercibido un movimiento como este. La preparación, porque eso no se prepara en 2 días, claro, no. Lleva mucho tiempo. Este domingo es el segundo día en el que los aeropuertos españoles realizan controles más estrictos a los viajeros que proceden de Italia. Es la respuesta del Ejecutivo a la orden de Giorgia Meloni hace una semana de controlar en aeropuertos la entrada de los ciudadanos que aterricen en su país desde España. En las últimas horas, además, la primera ministra ha rechazado cualquier posibilidad de recular, Íñigo Jodra. A los controles fronterizos en Madrid y Barcelona se han sumado los aeropuertos de Sevilla, Bilbao, Málaga, Alicante y Valencia, así como los de Islas Baleares y Canarias. Se prevé que esta medida entre en vigor hasta el 7 de septiembre. Los controles se realizarán de manera aleatoria en la puerta del avión y a la salida de la pasarela de acceso del mismo. En estos registros, en torno a 100 agentes de Policía Nacional verifican la identidad del viajero y su nacionalidad. De media se estima que esta comprobación se haga al 5 o 10% de los viajeros. Esta decisión responde al cierre del espacio Schengen tras la entrada ilegal de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos a Ceuta y a los controles que estableció Giorgia Meloni en los aeropuertos italianos desde principios de agosto. También toca seguir pendientes de los incendios. El fuego que afecta a Niebla en Huelva es el que más preocupa a esta hora. Las cifras que maneja la Junta de Andalucía son de más de 8.000 hectáreas calcinadas. La mayor preocupación hasta ahora son los cambios de viento. Hasta allí nos vamos. Última hora. Manuel de Burgos, buenas tardes. Buenas tardes. Los daños se han duplicado en apenas un día. Las llamas avanzan con agresividad y aunque hoy las rachas de viento serán menos intensas, se espera que alcancen los 35 kilómetros por hora. Desde hoy permanecen cortadas 5 carreteras que conectan Niebla, la HU 5104, la HU 4103, la HU 6107, la HU 3106 y la A493. Desde las 8 de la mañana, 6 medios aéreos trabajan en la zona del incendio. En estos momentos son ya 18 los medios desplegados, además de unos 500 efectivos que continúan trabajando por tierra. Te recuerdo que 3 bomberos han sufrido heridas en las últimas horas mientras extinguían las llamas. El incendio ha obligado a desalojar a más de 460 personas y sigue arrasando vegetación. Las administraciones que gestionan esta catástrofe medioambiental aseguran, eso sí, que por el momento la población no corre peligro. Y miramos a Castellón, donde a estas horas los medios de extinción trabajan a contrarreloj en 2 frentes, en Tirig y en Catí. El fuego continúa
continúa descontrolado y hasta el momento ha arrasado casi 400 hectáreas y ha obligado a confinar a 700 vecinos. Última hora, Pascual Claramonte, buenas tardes. Buenas tardes, aunque sea muy poco, algo sí ha avanzado el incendio. Aproximadamente 395 hectáreas y unos 15 kilómetros de perímetro del incendio forestal. Es el conseller Juan Carlos Valderrama, con los otros 3 focos originados el pasado viernes ya controlados o extinguidos. Uno cerca del consultorio de Catí y Evido Ballestar recibido PRR. Las labores se centran en 2 zonas, tal y como explica el director técnico del incendio, Antonio Rodrigo. Estamos trabajando en dos zonas, zona norte y zona sur. La zona norte es la que afecta a la zona del municipio de Catí y la zona sur al municipio de Tirich. Estamos desviando todos los medios a estas 2 zonas y vamos a intentar dar por estabilizado el incendio lo antes posible. En principio, como he dicho antes, está en fase activa y estamos trabajando con todos los medios que tenemos. 19 aéreos y un total de 300 efectivos son los que trabajan este domingo. Los vecinos de Catí siguen confinados al menos hasta una reunión de los servicios de emergencias prevista a las 5 de la tarde. En el caso de otros fuegos, como el que afectó a la Sierra Oeste de Madrid y que calcinó 27.000 hectáreas, sus vecinos ya piensan en la recuperación. A las ayudas de la Comunidad de Madrid se han unido la solidaridad de las personas de la zona. Están creando redes para proporcionar materiales de limpieza, palas y sobre todo para ayudar a los que peor han salido parados, como por ejemplo Andrea. Necesitamos mucha fuerza y muchas manos para ayudar. Limpiar las casas, porque primordialmente son las casas, aunque con los seguros no nos podemos meter mucho de lleno en las casas hasta que no vengan. En total, en lo que va de año, ya son 223.000 las hectáreas arrasadas por las llamas en todo el país. Alfonso, vecino de Palazuelo de Sayago, se ha visto afectado por el incendio forestal de Fermoselle, en Zamora. El paso de las llamas ha acabado con la mitad de las 200 ovejas con las que contaba su explotación. Alfonso ha denunciado aquí en COPE el abandono que sienten en el medio rural. Nos encontramos en una situación un poco crítica. Esto se esperaba, según teníamos el monte, si no era este año, era el próximo, esto nos iba a suceder, porque estamos muy abandonados. Y se cumple un mes del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería. El fuego, originado presuntamente por la caída de un tendido eléctrico, arrasó 5.200 hectáreas y acabó con la vida de 14 personas, Pablo Martín. Hace ya un mes desde que el incendio de Los Gallardos arrasara con gran parte del levante almeriense. Se trata del fuego más mortal de la historia de Andalucía y el tercero de España, al dejar 14 fallecidos, además de 7 heridos. Ante esta tragedia, la sociedad civil ha decidido dar un paso al frente con la creación del Grupo de Trabajo sobre el Fuego en Bédar. Su objetivo, ayudar a los afectados, canalizando las demandas vecinales, esclareciendo la gestión de la emergencia y evitando que el desastre se repita. Hoy, un mes después de que se declarase el fuego, todavía quedan 3 personas ingresadas en la unidad de quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, víctimas de un fuego que, empujado por unas condiciones meteorológicas extremas, avanzó a una velocidad inusual de hasta 128 metros por minuto. Y de estos incendios deriva en muchos casos otros problemas. Aparte de los que ya trae el fuego, calcinando miles de hectáreas, detrás de cada frente hay cientos de profesionales que pasan días enfrentándose a temperaturas extremas, cambios bruscos de viento y jornadas interminables para proteger montes, viviendas y vidas. En incendios, como el de la Sierra de Espadán, en Castellón, cientos de efectivos han trabajado sin descanso. Antonio Rodrigo es el jefe del operativo. Estamos hablando de aproximadamente 400. Estamos a relevos de 24 horas sin descanso hasta que consigamos la fase de estabilización, que es el objetivo. Jornadas de 24 horas, relevos constantes y una presión enorme para contener el fuego. Pero el cansancio físico es solo parte de la historia, porque quienes trabajan en primera línea muchas veces lo hacen en condiciones límites. Joel Díaz es bombero forestal. A nosotros no se nos suele ver porque solemos estar el 90% de las veces de los incendios en zonas de muy difícil acceso, donde no va a llegar personal terrestre, donde estamos muchas veces en peligro, porque nosotros no tenemos una ruta de escape segura, estamos expuestos a cambios de viento, saltos de fuego, atrapamientos. En muchos casos los bomberos vuelven a casa con la necesidad de aislarse o de guardar silencio. Por esto es importante estar muy pendientes de ellos y de todos los problemas que pueden surgir a raíz de estos incendios.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sigues en la mejor compañía, que hasta ahora es la de Mediodía COPE. Te saluda David Casado en este domingo 9 de agosto, un día en el que la mayor parte de los españoles seguís de vacaciones y no os tenéis que preocupar de que mañana sea lunes, aunque a algunos nos toque trabajar. Y mientras seguimos con sofocos por el calor, en Ceuta siguen viendo cómo la crisis iniciada hace una semana por la entrada masiva de más de 72.000 migrantes procedentes de Marruecos se enquista, porque la pasividad del gobierno de Pedro Sánchez está haciendo que toda la situación que vive Ceuta se cronifique. Mientras el Ejecutivo defiende que la ciudad autónoma ha vuelto a la normalidad, nada más lejos de la realidad, sino que se lo digan a Rosa de Juan, que es la propietaria de la empresa Visitando Ceuta. Siguen sin poder abrir. Esta semana no hemos hecho nada. Nosotros hacemos la ruta turística del casco histórico, que es la más numerosa, la que más público accede. Tenemos 4 salidas diarias, todas anuladas. Luego hacemos rutas senderistas. ¿A quién se le va a ocurrir ir por el monte? Y luego hacemos unas rutas panorámicas preciosas a los 2 miradores de la ciudad. Y tampoco, es que están todas anuladas. Tampoco tiene mucho de normalidad que sigan cientos de unidades policiales y militares en la zona autónoma para velar por la seguridad de los tutíes, porque entre 8.000 y 11.000 marroquíes que entraron de forma ilegal aquel jueves 30 de agosto siguen por las calles de la ciudad, como ha denunciado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Hemos estado oyéndole al gobierno de la nación que había 2.500 personas en Ceuta. Las estimaciones hablan de entre 8 y 11.000. Entonces, realidad, por favor, que contemos la verdad de lo que está pasando y que actuemos en consecuencia. Y 10 días después seguimos sin saber el número exacto de personas que entraron, el número de personas que siguen en Ceuta y, lo peor, a qué se ha debido. Los expertos señalan que se trata de un mensaje de Marruecos a nuestro país por nuestro acercamiento a Argelia. Para Sánchez, lo sucedido era un claro ataque. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y entre estas palabras queda pensar, ¿de quién se trata? ¿Quién ha cometido ese ataque a la integridad de España? Todo el mundo podría pensar que hace referencia a Marruecos, pero nada más lejos de la realidad, porque resulta que la culpa era de las mafias. Aunque, como defendió el ministro Grande Marlaska, hay muchas cosas que no tienen culpable. Hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Menos mal que Marlaska no ha escrito nunca un libro de Agatha Christie, porque si llega a escribir Asesinato en el Orient Express, por ejemplo, todavía a día de hoy estamos buscando la trama del libro. Agatha Christie necesitaba 200 páginas para encontrar al culpable y Marlaska una rueda de prensa para decirnos que no lo hay. ¿Y qué opina la gente de esto? Según un sondeo de Sigma 2 para El Mundo, casi 5 de cada 10 españoles cree que detrás de lo ocurrido en Ceuta hay un intento de presión por parte de Rabat, y tan solo un 6% cree el discurso de Sánchez de que es la mafia. Además, un 82% de los encuestados, es decir, 8 de cada 10, apuesta por militarizar la zona. Y mientras en la calle se sigue hablando de la situación en Ceuta, lo único que sabemos de Pedro Sánchez es que está en la residencia oficial, en La Mareta, en Lanzarote, disfrutando de unas plácidas vacaciones y, eso sí, que no tiene piernas. Al menos es lo que muestra la última foto que ha sido compartida por el gobierno. Se ve al presidente asistiendo a una reunión de alto nivel con los ministros, pero sin piernas. No sé si debemos elevar la situación de emergencia o no hasta ante semejante catástrofe, o simplemente echar a la calle a su community manager por tan falsa fotografía y cuya edición podría haber hecho un joven de 10 años, incluso obteniendo mejores resultados. Y es que Sánchez ha optado simplemente por desconectar en sus vacaciones, ya vendrán los problemas después, y ha dejado al mando de las operaciones a Pepe Gotera y Otilio. A Pepe Gotera y Otilio chapuzas a domicilio, es decir, a Óscar López y a Óscar Puente. Como diría Pío Cabanillas, cuerpo a tierra
que vienen los nuestros. Primero, Óscar López. Su función ha sido la de echar balones fuera y, por supuesto, culpar al PP por todo. En esta ocasión, por utilizar al Senado para pedir explicaciones a los ministros. La historia del PP con el Senado es para estudiar, desde luego, en los libros de historia, cómo está instrumentalizando el Partido Popular el Senado. Hace referencia a que el Senado pidió la comparecencia de los ministros como Robles o Grande Marlaska. Luego Moncloa vio que era mejor idea que fueran al Congreso y entonces los ha citado a partir del 25 a Robles, Bolaños, Álvarez y Grande Marlaska. Porque si no se hace política con la crisis, pues algo falla. Y luego está Óscar Puente, que lo de asumir responsabilidades por Rueda de Amuz y por hundir la alta velocidad en nuestro país, no. Pero para contestar a todo el mundo por Twitter es el primero. Su única función es la de ser propagandista del gobierno y, por supuesto, de Sánchez. La influencia de España en Europa y en el mundo es hoy incluso mayor que en los tiempos de Felipe González. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. ¿Y cómo continúo yo ahora? No sé a qué se refiere Puente con lo segundo, pero con lo primero, lo del peso internacional regular. Porque estamos enfrentados a Estados Unidos, quien nos reclama que aumentemos el gasto militar al 5% en la OTAN y no lo hacemos. Con Israel porque desde que atacó Gaza las relaciones están rotas y los acuerdos suspendidos. Y con Italia porque empieza a hacer controles a los españoles y así un largo etcétera. Y este peso internacional que defiende Puente, pues habrá que buscarlo. Mientras Pedro Sánchez disfruta aislado del mundo, la vida sigue y muchas personas que están en esta crisis están marcando su economía y su forma de vida. Y la falta de políticos auténticos que estén dispuestos a tener esa empatía con los ceutíes o con las personas que lo pierden todo en catástrofes, aparte de lo de Ceuta, el accidente de Amuz o, sin ir más lejos, los incendios, no está. La humildad de reconocer los errores tampoco. Y, por supuesto, tampoco está la valentía de tomar medidas necesarias. 2:36, 1:36 en Canarias. Hasta ahora están pasando más noticias que te cuento con la ayuda de Fernando Díez. Escuchas Mediodía COPE. Andalucía. El gobierno andaluz ha pedido al gobierno español los datos de quienes se han beneficiado de la ley del solo sí es sí. En un escrito remitido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la Junta explica que el objetivo de esta petición es poder dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras de las unidades de valoración de violencia de género en la comunidad. Salamanca. Se investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una fuente de la avenida de la Merced en Salamanca. La víctima es un varón de unos 40 años de edad. Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no implementará la hoja de ruta establecida para implementar la paz en Gaza. Este domingo ha confirmado que no llevará a cabo retirada alguna hasta que se produzca el desarme total de Hamás. León 14. El Papa ha vuelto a clamar contra la invasión rusa de Ucrania en el Ángelus de este domingo. Frente a tanto dolor, expresa el pontífice, es urgente respetar el derecho humanitario y que cesen de ambas partes los ataques que implican objetivos civiles. La guerra, afirma, no hace más que generar guerra. Y Miguel Martínez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes del partidazo en Seúl entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Sí, menos de 20 minutos más el añadido para poner el punto y final a este partido en Corea del Sur. Manchester City 2, doblete de Marmoush, Atlético de Madrid 1 con gol de un canterano, Jorge Domínguez. Ha entrado Kang Jin-lee, que debuta como nuevo jugador rojiblanco frente a toda la afición coreana. Y en directo, tramo final de la carrera de MotoGP en Silverstone. Domina la prueba de momento Raúl Fernández, seguido de Jorge Martín en la segunda posición, y cierra el podio el italiano Bezzecchi. Volvemos al fútbol con el resto de amistosos de equipos de primera división. Esta tarde juega el Athletic Club de Bilbao a las 5:30 contra el Olympique de Marsella en Francia, y en lo internacional a las 3 de la tarde arranca el Arsenal Borussia Dortmund. Y cerramos con tenis. A las 6:30 juega Dani Mérida contra Grispur por un billete en los cuartos de final del Abierto de Montreal. Gracias, Miguel. Ahora en Mediodía COPE hablamos de la España despoblada. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Hay tardes para desconectar y tardes para descubrir. Pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? A mí esto me tiene muy despistada. Yo no sé si es el frío el que da la felicidad. Este verano sigue conectado a la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. ¿Eres de los que madruga por gusto o de los que sufre tremendamente cuando se tiene que levantarse una... Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García Muñiz. Me preocupa la salud de mi familia.
Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Apenas quedan 20 minutos para que lleguemos a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, y es inevitable en estos momentos en los que miles de españoles van a necesitar la ayuda del gobierno pues para salir adelante. Te hablo de casos como los ceutíes, o también te podría hablar de otros que nos quedan un poco más lejanos, como son los de las víctimas de la Dana o las víctimas de las erupciones del volcán de La Palma. Acordarse de quienes todavía no han recibido lo que prometieron es de ley. Es el caso de Juan Fernando Pérez Martín, presidente de la Asociación de Afectados por el Volcán de La Palma, que está en permanente contacto con las personas que llevan ya casi 5 años viviendo en contenedores portátiles. Tener que estar esperando por unas ayudas que no se sabía si venían, si cuánto eran, si cómo eran, y que después finalmente vinieron goteo a goteo. No te daba tiempo de planificar un futuro, de planificar una nueva vida después de la violencia de este volcán que ya pronto nos olvidamos. Lo decía Juan, no te da tiempo ni a planificarte la vida, porque claro, son 5 años desde que sucedió esta catástrofe. Una más cercana, otra catástrofe cercana, es la Dana. Va camino de cumplirse 2 años desde este trágico suceso, que se llevó casi 220 personas por delante. Con ello, aparte de las cientos de vidas, también se llevó miles de negocios. Parece mentira, pero son muchos los que aún aguardan 2 años después la llegada de ayudas que les prometieron. Es el caso de Alejandro Caraval, que es el presidente de una de las asociaciones que aunan a las víctimas de la Dana. La situación que vivieron fue brutal y estaban saturados y como bien dije, había gente que sus hijos los tenían sus abuelos y vivían en zonas que ellos veían que estaba llegando la inundación. Entonces, y luego ya no había comunicación, pero tienes que seguir trabajando. Entonces, imagínate la impotencia en ese momento. En el caso de la Dana, 2 años, en el caso del volcán de La Palma, 5, y veremos ahora lo que tardan en hacer un futuro los ciudadanos de Ceuta. Un futuro para todas aquellas personas que siguen luchando por abrir sus comercios y por volver a lo que era para ellos una vida normal. La cuenta atrás para que llegue a España el eclipse total de sol que va a teñir el cielo el próximo 12 de agosto sigue avanzando. Estamos tan solo a apenas 3 días para que llegue este histórico evento que no se veía en nuestro país desde 1912. Y es que ya no hay nada al azar, porque las personas que quieren disfrutarlo ya han preparado con quién van a verlo y sobre todo dónde. Esto ha hecho que en aquellos lugares donde se va a poder ver mejor, pues ya lo tienen todo reservado, y las reservas, eso sí, se han disparado. En provincias del norte y del interior la demanda ha llegado hasta un 500%, lo que supone, claro, un tremendo impacto para todas esas empresas que están vinculadas con la hostelería, los restaurantes y el comercio local. Por regiones, Soria encabeza esta demanda, a la que siguen otras como Burgos o Zaragoza, por lo que encontrar una habitación en cualquiera de estas ciudades, vamos, es misión imposible. Precisamente nos vamos a situar a esta hora en Soria y hablamos en Mediodía COPE con Virginia, que es la dueña del Rincón del Nazareno. Virginia, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, Virginia, lo primero, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque las previsiones son más que positivas, ¿no? Pues sí, la verdad que nosotros tenemos completo desde hace muchísimo tiempo, pues desde hace más de un año, y cualquier anulación que nos está surgiendo por problemas que están teniendo los viajeros se llena en menos de 24 horas, está llena otra vez. Así que ya tenéis el cartel colgado de hace tiempo. Sí, de hace mucho tiempo. Madre mía, qué locura. ¿Os esperabais algo, vamos, este seguimiento tan importante?
Pues no, la verdad que yo sí que me habían advertido desde el ayuntamiento, que estaba llamando mucha gente a preguntar, pero no nos podíamos imaginar que iba a ser esta la ocupación y la aceptación del eclipse. Claro, y seguro que ha habido alguno de última hora diciendo, ¿no tendréis habitación, no, para este día? Sí, muchísima gente, sobre todo le ha supuesto un problema a toda la gente de la zona que viene a trabajar, que se queda a dormir de lunes a viernes, que se han tenido que coger vacaciones todos porque no encuentran sitio para dormir. Claro, porque más allá de dormir en el propio hotel, Virginia, ¿qué tipo de experiencia buscan los viajeros para este eclipse? Pues eso es lo que no tenemos muy claro, porque lo que viene siendo la reserva de comedor, de comida, cena y tal, están bastante flojillas en comparación con la ocupación que tenemos, que entendemos que vamos a llenar igual porque toda esa gente tendrá que comer y cenar en algún lugar. Pero estamos un poco expectantes en ese sentido, porque no sabemos lo que realmente vamos a tener. Nos dice todo el mundo que hagamos previsiones, que compremos, pero reservas reales tampoco hay tantas. Claro. y trabajar así tiene que ser bastante complicado, ¿no, Virginia? Sí. Muy complicado. ¿Puede convertirse también este eclipse en una posibilidad de descubrir también Soria, de que puedan descubrir, incluso puedan volver en otro momento? Sí, yo creo que al final, al ser entre semana y los desplazamientos de muchísima gente extranjera, igual Soria sí que es una gran desconocida para este tipo de turismo y se van a quedar muchos toda la semana. Entonces sí que hay posibilidades de que nos den un impulso, les guste, recomienden volver a Soria, aunque no sea por el eclipse. Así que muchos también aprovechan que el eclipse es el miércoles y dicen, ya nos quedamos toda la semana. Así es, empezó a llegar gente, nosotros tenemos ya clientes que llegaron anoche y se van a quedar toda la semana. Y hay otros que llegan el martes y se quedan la semana después, hasta el domingo. Claro, desde el punto de vista de una dueña de hotel, como es tu caso, Virginia, ¿qué supone un verano tan bueno como este, no? Porque claro, esto mejorará exponencialmente un verano típico, ¿no? Sí, la verdad que sí, aunque sea solo un par de días o 3, la mejora ha sido importante porque la verdad la tarifa que solemos tener en verano pues ha aumentado bastante para este evento, entonces los beneficios entendemos que también aumentan. Claro. Y con todo esto que lleváis de verano, ¿qué balance hacéis, Virginia? Pues la verdad que lo hablaba el otro día con una compañera que también tiene un negocio y estamos bastante contentos, lo que viene siendo la hostelería de Soria, porque creemos que lo que vienen siendo las vacaciones no sabemos si por la situación económica o por las tarifas de lo que viene siendo la zona de playa, que sí que está muy alta, estamos trabajando mejor que otros veranos por la zona de Soria. Pues nos alegramos de eso, Virginia, y además nos quedamos con este buen verano que lleváis y esta maravillosa fecha, este próximo miércoles 12, en el que, como nos está contando Virginia, y otros hoteles de toda la zona de Soria, Zaragoza, Burgos, estáis completos, así que nos alegramos un montón, Virginia, que es la dueña del Rincón del Nazareno allí en Soria. Gracias por haber estado con nosotros y sobre todo, y esperamos que siga este verano tan positivo y que al final destinos como Soria se acaben consolidando dentro de las elecciones que hacen los turistas. Esperemos que sea el principio de una racha turística nueva. Un abrazo fuerte, Virginia. Venga, gracias, hasta luego. Y con los establecimientos y todos los viajes programados, ya solo queda saber cómo va a ser el eclipse de este miércoles. Alejandro Ramos, buenas tardes. Buenas tardes. Será un evento único que no se repetía en nuestro país desde 1912, pocos días después de que zarpase el Titanic. En esta ocasión, el eclipse solar arrancará a las 17:34 horas en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el Atlántico, casi 4 horas y media después. La hora exacta y el porcentaje de sol ocultado dependerán de la ubicación. En el sur de España, el eclipse será parcial. Rafael Bachiller es el director del Observatorio Nacional. Lo más importante es que nunca se puede mirar al sol, en ninguna circunstancia, salvo en ese pequeñísimo instante de la totalidad que dura en los sitios en los que más dura 100 segundos, nunca se puede mirar al sol directamente si no es con la protección de estas gafas de eclipse. Tras este eclipse total de sol, nuestro país volverá a vivir de forma consecutiva otros 2 grandes eventos astronómicos dentro del denominado trienio de eclipses solares en la península.
Y son ya 5 meses desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, descabezando prácticamente a toda la cúpula militar y ejecutiva del país. Eso, sin embargo, no ha supuesto un problema para la supervivencia del régimen y tampoco para su capacidad de sostenerse en pie ante un duro envite militar. Esa defensa ya de por sí ha roto en gran medida los esquemas de toda una potencia como la americana. El experto en relaciones internacionales, Antonio Alonso. Es cierto que Irán no actúa en primer lugar, sino que solo reacciona. Lo que pasa es que reacciona de una manera que Estados Unidos no se esperaba, tanto por la fuerza como por la capacidad, como por la posibilidad de alargar esta guerra. Es decir, está resistiendo más de lo que Estados Unidos pues habría deseado. A estas alturas casi hemos perdido la cuenta del número de veces que Donald Trump ha afirmado que el final del conflicto estaba cerca. En ninguna ocasión finalmente se ha dado esa posibilidad. Trump enfoca esas afirmaciones como parte de su estrategia de defensa, aunque los analistas ponen en duda su eficacia. Obviamente no, porque ya lo ha anunciado en muchas ocasiones anteriormente y al final es una técnica de negociación que él ha usado. Entonces pues ya perdió todo el factor sorpresa porque ya se le conoce, ¿no? Entonces él anuncia algo, parece que él tiene el mando, parece que él tiene la iniciativa, pero en realidad lo que nos dice el terreno es que no. No coge a nadie por sorpresa. El estrecho de Hormuz es uno de los ases con lo que cuenta Irán. Quiere negociar Irán directamente con Omán a ver cómo gestionar el estrecho de Hormuz sin intervención de Estados Unidos. Es decir, en el fondo, el fantasma que planea en todo este conflicto es expulsar a Estados Unidos de la región, con las consecuencias que eso tendría para su propia economía, para la economía de Estados Unidos. Ahora las miradas están puestas en la Guardia Revolucionaria, que afirma que Irán no abrirá el estrecho de Hormuz a menos que Estados Unidos acepte las condiciones que para ello impone, por lo que parece que este conflicto se va a seguir alargando en el tiempo. Una impresora 3D y un viaje solidario a Kenia. Ese es el germen de Ayúdame 3D, un proyecto solidario que nació en 2017 y que crea brazos y piernas en 3D para personas con pocos recursos. La herramienta tan solo es una simple impresora 3D que ha hecho que este proyecto pueda llegar a más de 70 países. Detrás de esta iniciativa está Guillermo Gaunas, es un joven ingeniero que ha sido el creador de este proyecto. Precisamente con él hablamos hasta ahora en Mediodía COPE. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, ¿en qué momento se te ocurre la idea de crear este proyecto? Pues todo sale de la casualidad, yo creo que como salen todas las cosas chulas. Estaba acabando la carrera de ingeniería y estaba haciendo un dron para volarlo, para disfrutar de él, para un trabajo en fin de carrera con mi impresora 3D, y de repente me di cuenta que este dron pues podía ayudar a gente, podía usarse para salvamento, para buscar personas desaparecidas, y dije, oye, pues a lo mejor la impresión 3D o la tecnología o lo que yo sé puede ayudar a otros. Entonces me di cuenta de que podía crear prótesis, poder crear brazos, articulaciones. Y bueno, tenía un viaje preparado a Kenia y dije, bueno, pues voy a llevármelo para allá, a ver si lo necesitan. Y bueno, pues 5 personas fueron beneficiarias de estas prótesis que me inventé, sobre todo unas que eran para personas sin codo, por amputación por encima del codo. Y bueno, pues decidí no quedarme ahí en esas 5 personas y ayudar en cualquier país que lo necesitase. Madre mía, han pasado casi 10 años desde que empezaste. En todos estos años habrás cambiado millones de vidas. ¿Hay alguna historia que recuerdes con especial cariño? Bueno, me acuerdo mucho de esos primeros, ¿no? Es realmente porque fue el punto de inflexión de todo. Y me acuerdo de, bueno, pues de un chico que me llevó en moto después de darle una prótesis, me llevó al pueblo de al lado y claro, decía, joder, es que por fin puedo montar en moto después de muchos años. Otro chico que era profesor de primaria y cogía un libro y una tiza a la vez. Una mujer que decía, ya puedo por fin abrazar a mi hijo. O sea, eran cosas que a mí me chocaron mucho y eso me permitió decir, oye, es que tengo que seguir con esto. No me había dado cuenta de lo importante que era pues tener acceso a este tipo de prótesis. Yo empecé en Kenia porque tenía que empezar en cualquier lado. En algún lado la casualidad me llevó allí, pero luego volví a España y ahora mismo, pues por ejemplo, el 33% de las ayudas las entregamos en España. Hay mucha gente que necesita este tipo de ayuda en cualquier sitio y lo bonito de esto es que ha ido creciendo y, como decías, pues no solo son brazos, sino son cualquier tipo de dispositivo que pueda ayudar a una persona con discapacidad. Desde 2017 hasta ahora, ¿qué balance haces, Guillermo? Porque ha sido, como bien decías, un crecimiento exponencial en la que ya estáis, aparte de España, en más de 70 países.
Bueno, pues todo nace con una página de Facebook y de Instagram que yo decía, hola, soy Guille Hago Brazos, si quieres uno, escríbeme, y si no quieres uno, a lo mejor me quieres donar. Entonces, gracias a esa gente que donaba lo que poco que tenía, pues yo me podía comprar una impresora 3D mejor, podía gastármelo en mandar los brazos a diferentes países, y esas personas que me escribían con esos mensajes de hola, mi hijo necesita este tipo de dispositivo para montar en bici y tal, pues poco a poco fue creciendo. Ahora tenemos más de 60 diseños diferentes para diferentes acciones, pues para atarte los cordones, para montar en bici, para tocar la guitarra, para escalar, para tu día a día. O sea, realmente tenemos una infinidad de cosas que es gracias a la gente que nos ha dicho lo que necesita, y con eso hemos creado. Y ya no solo estoy yo, que eso es lo bonito, que ya somos 12 personas en el equipo, un equipo de ingeniería biomédica colaborando con hospitales pues como el Gregorio Marañón, que nos apoyan muchísimo y que validan y que nos permiten pues seguir ayudando. Si emprender no es sencillo, pues en el ámbito social aún menos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en todo este recorrido que incluso hayas pensado en dejarlo? Bueno, pues hay varios, siempre. Yo creo que quedarán algunos todavía, ¿no? Porque al final, si emprender es difícil, emprender socialmente es 10 veces más difícil, ¿no? Porque al final el propósito no es el dinero, sino la causa. Y eso muchas veces pues te ahoga, ¿no? No sabes cómo seguir, cómo hacerlo sostenible, cómo hacer que todo sea gratuito, porque es gratuito todo para todas las personas que lo necesitan. Pero tú quieres vivir, quieres tener un alquiler, una casa, una familia, y quieres pagar a tus empleados, ¿no? Entonces muchas veces pues te sientes como muy responsable de todo. Pero bueno, poco a poco, sabiendo que estás, sobre todo yo me doy cuenta de lo afortunado que soy con una familia como la que tengo, unos amigos, un equipo, las redes sociales que no solo recibimos apoyo y comentarios positivos. Entonces eso creo que es un impulso maravilloso para decir, vale, estoy en un buen camino, estoy haciendo esto y realmente está cambiando la vida de la gente. Tengo que seguir con ello, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que a veces en momentos un poco más oscuros me permita avanzar. Y precisamente mirando a ese camino, en concreto al futuro camino, Guillermo, ¿qué sueño te queda por cumplir con Ayúdame 3D? Bueno, la ambición es lo que llegue. O sea, realmente a mí me encantaría que se nos sintiese como la entidad de referencia en tecnología social, que si hay alguien que exista en el mundo que necesite ayuda, que sepa que existimos, que sepa que estamos ahí, que podemos crear o intentaremos por lo menos cualquier dispositivo que pueda ayudarle. Y a todas las personas que no saben cómo ayudar, que no tienen una ONG favorita o que realmente quieren cambiar, pues que sepan que Ayúdame 3D somos una entidad muy joven, muy nueva y muy flexible, donde se puede colaborar desde 3 euros al mes y que al final pues es muy gratificante ver todas las soluciones que hacemos. Pues con ese deseo me quedo y sobre todo con esas vidas que estáis cambiando en este fantástico proyecto Ayúdame 3D. Guillermo Gaunas Vivas, el ingeniero que está detrás de este proyecto. Recordemos, Ayúdame 3D. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía y sobre todo, y más importante, gracias por la labor que hacéis cambiando la vida de millones de personas. Muchas gracias por la voz que nos dais. Y cuando quedan menos de 2 minutos para que lleguemos ya a las 3 de la tarde, terminamos Mediodía Cope y lo hacemos de la mejor forma posible con música y del grupo Heart, porque una de sus vocalistas, Nancy Wilson, ha confirmado que el grupo va a publicar en los próximos meses un nuevo álbum que llega tras 10 años de la publicación de su último LP, que estaba titulado Beautiful Broken. Además, ha anunciado que está preparando un documental de este grupo de los 80 con ellos, con Heart, y una de sus canciones más conocidas, como es este Alone, Nosotros nos vamos. Ya volvemos la semana que viene con más información, más entretenimiento, pero sobre todo contigo al otro lado. Ahora te vas a quedar en la mejor compañía, que es la del Grupo Risa. Para más información tienes nuestra página web cope.es y luego a partir de las 11 regresamos con más noticias. Será en el informativo de última hora aquí en COPE.